Bueno, bienvenidos. Buenos días a todos. En primer lugar, agradecerles por haberse conectado. Mi nombre es María Florencia Agüero Virojo, soy la directora de Defensa del Consumidor, que depende del Ministerio de Industria, Comercio y Empleo. A esta actividad la organizamos de manera conjunta con el licenciado Álvaro Barrionuevo, que es el director provincial de Calidad y Competitividad Turística del Ministerio de Cultura y Turismo. Así que ahora le vamos a dar la palabra para que les dé la bienvenida y luego iniciamos con el conversatorio. Perfecto. Muchísimas gracias, Florencia. Un saludo para todos. Bienvenidos. También, como decía Florencia, bueno, un placer estar realmente en contacto con todos ustedes. Y bueno, un poco me parece que es muy interesante esta instancia que nos ha propuesto la Dirección de Defensa del Consumidor. Nosotros desde la Secretaría de Gestión Turística generalmente recibimos o hemos tenido este año consultas, algunos casos reclamos de prestadores turísticos, trasladándolo al sector privado, bueno, Defensa del Consumidor que ha podido mediar algunos reclamos también, y creo que nos pareció una buena instancia de poder conocer claramente para todos los prestadores de la actividad turística las nuevas normativas vinculadas a defensa, en la defensa del consumidor, vinculado con la actividad turística, y de qué manera establecer claramente cuáles son los derechos y obligaciones que hay en una transacción comercial, tanto para los consumidores como así también para los prestadores turísticos. Así que bueno, simplemente eso, celebro esta oportunidad de diálogo, de una instancia de capacitación, de este conversatorio, y bueno, vamos a estar expectantes para ver cómo resulta. Así que desde ya muchísimas gracias a todos por estar acá en esta instancia. Gracias, Florencia. Bien, muchas gracias, Álvaro. En primer lugar, comentarles de que esta actividad viene en concordancia con todas las actividades que venimos realizando a lo largo de este año desde la gestión de defensa del consumidor, y tiene un claro objetivo, que es justamente lograr acciones proactivas por parte de la Dirección de Defensa del Consumidor y prevenir conflictos. Entonces, todas las acciones que venimos haciendo son con esa finalidad, justamente, para garantizar, digamos, que el proveedor conozca cuáles son las obligaciones que le va imponiendo los distintos ordenamientos jurídicos, y el consumidor también, para empoderarlo y para poder, sabiendo, digamos, las reglas del juego, que puedan mediar y que puedan hacer valer, digamos, cuáles son sus derechos para llegar, digamos, a una posibilidad de que no lleguen al conflicto y no tenga que intervenir la Dirección de Defensa del Consumidor. O sea, nuestra gestión es un cambio de paradigma, un cambio de gestión para evitar el conflicto. Tratamos de actuar antes, justamente, y como bien dijo el director Barrionuevo, a través de los reclamos que han canalizado turistas de otras provincias que han realizado consultas en su dirección, es que hemos recibido estos inconvenientes y hemos podido mediar para gestionarlos. Entonces, el objetivo de este conversatorio es eso, poner en conocimiento y capacitar cuáles han sido las distintas normativas se han dictado en este tiempo de pandemia y cómo esto modifica las relaciones entre los proveedores turísticos y los consumidores. En este conversatorio me acompaña la doctora Mónica Avellaneda. Ella es la jefa del Departamento Jurídico de la Dirección de Defensa del Consumidor, así que ella va a dar inicio a la charla, y les pido que todas las consultas que vayan haciendo, que vayan teniendo, las pueden ir poniendo en el chat y las vamos a resolver al finalizar. Que las pueden hacer, piden la palabra o pueden pedir para activar el micrófono, o lo pueden dejar al mensaje, y esto les va a posibilitar, digamos, que sea contestado a través de la lectura. Bueno, le damos la bienvenida a la doctora Avellaneda y el comienzo de la disertación. Bien, muchas gracias. Y yo voy a dar un pantallazo general para los proveedores turísticos de las implicancias que tiene la Ley de Defensa del Consumidor en las relaciones de consumo turístico. Lo hemos graficado como para ir orientándonos un poco mejor en la charla. Preguntamos qué es un consumidor. Y en este caso nos vamos a la Ley de Defensa del Consumidor, que en su artículo primero establece que el consumidor es aquella persona física o jurídica
o persona humana en vez de física, en los términos del Código Civil y Comercial de la Nación, que contrata para sí o para su grupo familiar o social bienes o servicios para su uso o consumo como destinatario final. Esa vendría a ser la definición concreta, que ese uso o ese consumo lo sea para su destino final, es decir, que no sea adquirido o contratado para ser aplicado a la producción, venta, etcétera. Es decir, donde el consumidor ya pasaría de ser un comprador a ser potencial consumidor a un intermediario. También queda equiparado al consumidor, de acuerdo al artículo 1 de la Ley de Defensa del Consumidor, aquel que no contrata, pero que por esa contratación queda involucrado en esa relación de consumo en la medida en que el uso y goce o sea destinatario en definitiva final de ese producto o ese servicio. El ejemplo clásico de esto es a quien le regalan, en el caso de ustedes, un paquete de viaje. Ahora, si nos preguntamos qué es un consumidor turístico, vamos a tener esa respuesta. Lo único que va a cambiar es el objeto de lo que se consume, ¿verdad? Va a ser un paquete, va a ser un viaje, va a ser excursiones, etcétera. Es decir, es la misma definición, pero el objeto va a ser diferente. Esta definición tiene, digamos, varias aristas y en tal caso me gustaría que quede claro que es para su destino final y que pueden ser contratantes o pueden ser consumidores las personas humanas, las personas físicas, sino también las personas jurídicas. Les había dado un caso de una persona jurídica que había contratado en calidad de consumidor un paquete de viaje de turismo para ser usufructuado por los empleados de esa empresa. Y en ese caso, esa empresa va a ser consumidora en los términos de la ley. Bueno, las actividades turísticas las conocen ustedes más que nosotros y son las contempladas en el artículo 1 de la ley 25.997, que establece una serie, como un nomenclador, ustedes me sabrán disculpar, calculo que conocerán mejor la terminología. Están los servicios directos y los servicios indirectos. Allí están las actividades comprendidas resumidas, pero digamos que los servicios turísticos a los que hace referencia la ley de turismo establece las actividades directamente vinculadas al turismo, como son el servicio de alojamiento, las agencias de viaje, el transporte, los servicios profesionales de licenciados, técnicos en turismo y guías de turismo, otros servicios y servicios vinculados a la organización de ferias, congresos y convenciones. Volviendo un poco al tema del concepto de proveedor, habíamos dicho que hay un consumidor cuando, digamos, persona física o jurídica contrata para sí, para su destino final, bienes o servicios. A su vez, tenemos la contracara de eso, que es en la otra punta de esa relación está el proveedor, y en este caso el proveedor de servicios turísticos. Se habla de proveedor en la ley, lo define como aquella persona física o jurídica que brinda servicios o vende al público productos en forma profesional, aunque sea en forma ocasional, ¿está? Pero lo que la nota caracterizante es la profesionalización de ese servicio o de esa venta, ¿está? Es decir, que haga de eso uno de sus modos de vida, por lo menos. Están excluidas allí las profesiones liberales con título universitario y consejo profesional que gobierna la matrícula. ¿Qué pasa en el caso de los licenciados en turismo y técnicos en turismo, guías en turismo que estén nucleados en una asociación de profesionales? En ese caso sí son alcanzados por la Ley de Defensa del Consumidor, porque la forma en que se ejerce esa profesión es a través del contrato de consumo. O sea,
esos profesionales, aunque estén nucleados en asociaciones profesionales, están incluidos en la Ley de Defensa del Consumidor como proveedores justamente por brindar sus servicios mediante contratos de consumo. ¿Está? No hay exclusión para ningún proveedor turístico. Esas eran las actividades directamente vinculadas con el turismo. Vamos a las actividades indirectamente vinculadas al turismo. Y ahí tenemos la gastronomía, los servicios de salones de baile y discotecas. Otros servicios, por ejemplo, la venta al por menor de artículos regionales, talabartería, cuero, plata, alpaca y similares, venta al por mayor de artículos y artesanías regionales y la venta de antigüedades. Esto es un resumen, porque la verdad que es bastante vasta la definición que hace la ley 25.599, esa es la de agencia. Vamos con los pilares de los principios, digamos, del derecho del consumidor. Uno de los principios más importantes que establece el derecho del consumidor todo, que no es solamente, no se agota en la ley 24.240, sino que está replicado en el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación y tiene sus normas complementarias, es el derecho a la información. El derecho a la información es, digamos, el eje sobre el cual pivota todo el derecho del consumidor. ¿Por qué? Porque con la información se trata de zanjar esa asimetría que existe entre el proveedor en el monopolio de la información y el consumidor, que es el que va a requerirla para poder contratar. Sin la información suficiente no va a haber un contrato válido, o por lo menos no va a haber un contrato justo. Esa información, la ley y el Código de Civil y Comercial de la Nación establecen estándares que debe reunir la información para poder alcanzar los niveles admisibles para lograr un contrato consensuado e informado. Si la información al consumidor afecta su sentimiento, de allí la importancia del el derecho a la información. Y el derecho a la información está definido en el artículo 4 de la Ley de Defensa del Consumidor y lo establece como un deber para el proveedor. Es decir, está obligado el proveedor a suministrar al consumidor en forma cierta, clara y detallada todo lo relacionado con las características esenciales de los bienes y servicios que provee y las condiciones de su comercialización. La información siempre es gratuita y debe ser brindada en soporte papel y proporcionada de tal manera que el consumidor lo entienda. Y esto a veces es difícil de mensurar, pero el proveedor necesita hacer esa indagación porque es tan violatorio al derecho a la información, la falta de información, como el exceso de información en poco tiempo. Y eso en los contratos turísticos suele suceder, que la gente entiende una cosa en medio de una maraña de información que se le brinda y termina contratando algo que a veces escapa a su comprensión. A nosotros nos gusta decir que la información que que le brinda el proveedor al consumidor es recepticia. Es decir, hasta que el consumidor no lo entienda, no va a haber satisfecho el proveedor su deber de brindar la información necesaria al consumidor. La misma norma está replicada en el artículo 1100 del Código Civil y Comercial de la Nación. Otro de los pilares sobre los que se asienta el sistema de protección al consumidor, que ya le digo, no se agota en la ley, sino que está tomado en varias fuentes legales, es el trato digno. Los proveedores, dice, deben garantizar condiciones de atención y trato digno y equitativo a los consumidores y usuarios. Ven que en el PowerPoint establece que el trato digno se entiende como el trato equitativo y no discriminatorio. Bien, no se pueden ejercer sobre los consumidores diferenciación de precios, de trato, de
condiciones de atención en función de diferentes situaciones, que pueden ser la extranjería, la nacionalidad, etcétera. Yo sé que en el área esta de turismo hay autorizaciones establecidas específicamente por la ley, por la necesidad de generar divisas, digamos, de hacer una diferenciación de turistas extranjeros y turistas nacionales a los fines de gozar de ciertos productos o servicios turísticos. Eso está contemplado en la norma. Lo que la norma quiere es que no se discrimine, que haya un trato equitativo y que el mismo trato sea recibido por el común de los consumidores. ¿Está? Bien, no pueden, deben abstenerse, dice la ley, los proveedores de brindar tratos o poner a los consumidores, desplegar conductas que coloquen a los consumidores en situaciones vergonzantes, vejatorias o intimidatorias. Esto, obviamente, esa enumeración no es taxativa, y la doctrina y la jurisprudencia se han explayado bastante en ese punto. Es muy, muy, muy importante brindar al consumidor un trato digno, porque en el caso de que esa relación de consumo sea ventilada en los tribunales, puede aparejar para el proveedor, además de la sanción que le corresponda a nivel administrativo, que sería el nuestro, una multa civil aplicada por la justicia en función de la existencia o no de trato digno. Por eso es muy importante para los proveedores que lo internalicen al trato digno, y sobre todo porque todos somos consumidores y merecemos ser tratados de la mejor manera posible. Otro de los puntos que me toca tratar es el tema de la integración normativa. Ustedes, como proveedores de bienes y servicios turísticos, tienen normas que son específicas. Quiero decirles que en función de esta relación de consumo de la que hablábamos antes, que se da entre el proveedor turístico y el consumidor turístico, se establece la aplicación de las normas de protección a los consumidores conjuntamente con la aplicación de la norma propia del proveedor turístico. Entonces se hace lo que se llama una integración normativa y una interpretación a favor de los consumidores. Es decir, en caso de colisión de normas, en caso de duda acerca de si hay o no una infracción que perjudica a un consumidor, se va a estar a la solución más favorable al consumidor. Y esto es importante que lo sepan, porque a veces en el caso de la prescripción, por ejemplo, los plazos establecidos por las leyes específicas son puestos en cuestión cuando media una relación de consumo, que como vimos, en el común de los casos, los prestadores turísticos son los servicios que brindan los prestadores turísticos son contratos de consumo. ¿Por qué ha previsto esto la ley de defensa del consumidor? Se trata de una ley de orden público, es decir, que no se puede dejarse sin efecto a través de contratos. Y eso es muy importante porque los derechos de los consumidores están consagrados en el artículo 42 de la Constitución Nacional. Tienen jerarquía constitucional, están garantizados constitucionalmente, así decimos los abogados, y se ha previsto con esto brindarle al consumidor un nivel de protección distinto del resto de los contratantes, digamos. ¿Por qué? Justamente para zanjar esto que habíamos hablado antes, esa diferencia que hay entre la posición en el mercado que tiene el proveedor y el consumidor. Cuando se habla de consumidor, se habla de consumidor normal y corriente, puede ser una persona multimillonaria, una persona de clase media, puede ser una persona de clase baja. Ahí hay una vulnerabilidad, ha dicho tanto el convencional constituyente
cómo el legislador lo ha captado la vulnerabilidad que tiene el consumidor en su relación de consumo respecto del proveedor. ¿Por qué? Si yo, por ejemplo, tengo un consumidor multimillonario de un lado y una pyme que presta servicio turístico del otro, en el momento en que se ejecute ese contrato, el consumidor pasa a estar en inferioridad de condiciones y estar a merced de que la empresa que le está brindando los servicios lo haga de la forma en que lo ha comprometido o que es de esperarse en función de la naturaleza del contrato. Antes de entrar al contrato turístico, quisiera referirme a el momento en que empiezan a regir las obligaciones que establece todo el sistema protectorio del consumidor para los proveedores turísticos. Y tengo una noticia. Se considera que hay contrato turístico desde la oferta. Es decir, desde que el consumidor está consultando en internet las opciones que tiene, las ofertas, se interesa, manda un mail, se lo contestan, se llega por la agencia, ahora no tanto, porque está, digamos, se ha previsto la modalidad, la virtualidad para la atención de las agencias turísticas, pero bueno, llega a la agencia, manda un mail, cualquier contacto que tenga el consumidor, consultando o pidiendo oferta y transmitida ya la oferta al consumidor, ya sea pública o en forma particular, desde allí ya hay contrato de consumo. ¿Por qué? Porque el artículo 7 de la Ley de Defensa del Consumidor establece eso, que la oferta debe ser respetada como el contrato mismo. Y uno de los principios generales del derecho es que el contrato debe ser respetado como la ley misma, con lo que la oferta debe ser respetada como la ley misma. Esas obligaciones establecidas por las leyes de protección al consumidor para los proveedores rigen, ya dijimos, desde la oferta, desde que el turista está consultando, desde que el turista se interesa por un producto y pide información, y se proyecta a lo largo de todo el contrato. No se cierra el contrato con la firma del contrato, con la emisión de los vouchers, con el cupón de la tarjeta de crédito, etc. El contrato de consumo termina con el turista arribado a su casa sin ningún problema, digamos. Decía que recientemente se ha recogido lo que ya era un proyecto en el código. Hay un proyecto en el Senado de la Nación, creo que está todavía, que es el proyecto de Código de Defensa del Consumidor. En el artículo 3 hace una definición de lo que es el consumidor hipervulnerable, es decir, una serie de consumidores que escapan a la media del consumidor que ya tiene su nivel de protección, un estándar de protección X, pero hay determinados colectivos que por su conformación ha llamado la atención de redactores del código, prestigiosos profesionales y expertos en esta materia, y al no haber sido sancionado el código aún, la Secretaría de Comercio Interior de la Nación ha dictado la resolución 139 del 2020 hace escasos meses. En su artículo 1, lo voy a leer por la importancia que tiene desglosar el concepto. El artículo 1 dice, establécese que a los fines previstos en el artículo 1 de la 24240, que es desde la ley 24240, que es, digamos, el concepto de consumidor, se considerarán consumidores hipervulnerables aquellos consumidores que sean personas humanas y que se encuentren en otras situaciones de vulnerabilidad en razón de su edad, género, estado físico o mental, o por circunstancias sociales, económicas, étnicas y o culturales que provoquen especiales dificultades para ejercer con plenitud sus derechos como consumidores. Define
a una serie de colectivos que merecen una atención y un nivel de protección absolutamente superior al que establece la media de la legislación de protección al consumidor. Equipara, digamos, a ese concepto de hipervulnerabilidad a las personas jurídicas sin fines de lucro que orienten sus objetos sociales a los colectivos comprendidos en el presente artículo. En el artículo segundo hace ya la enumeración meramente enunciativa, es decir, no se agota allí, de a quienes se considera consumidores hipervulnerables. Y lo importante aquí es que en su inciso E, el artículo 2 establece la condición de hipervulnerabilidad para aquel turista o persona migrante. Entonces, aquel deber de, digamos, aquel deber de respetar los derechos de los consumidores que están establecidos en las normas comunes, digamos, en todo lo que es el estatuto consumeril, se completa con esta condición de hipervulnerabilidad para las personas migrantes o turistas. Hay un grupo de consumidores que merecen un nivel superior de protección que se denominan consumidores hipervulnerables. Ahí está la resolución de la Secretaría de Comercio Interior de la Nación, que en su artículo segundo, inciso E, establece que la persona migrante o turista es un consumidor hipervulnerable. Y las implicancias que tiene esto es precisamente brindar al consumidor un lenguaje accesible, es decir, hablar al consumidor con palabras llanas. Yo aclaro, ejemplo, la palabra voucher para ustedes es muy común, pero a lo mejor un consumidor que hace su primer viaje no lo entiende. Leer el pasaje por ahí es complicado, la palabra PAX, que es muy común también en los destinos, MDQ, etcétera, etcétera. Es decir, allanar al consumidor las cuestiones que tengan que ver con el lenguaje para que hasta que el consumidor, y eso insisto, hasta que el consumidor lo entienda. ¿Está? Y por el otro lado, un deber reforzado de colaboración, que implica, digamos, mayor asistencia por parte de los proveedores turísticos al turista o al migrante, digamos, al turista que viaja a través de los servicios turísticos que brindan los proveedores. Bueno, para continuar, la doctora hizo un paneo general de cómo se interrelacionan los principios del derecho del consumidor con la actividad turística. Específicamente vamos a abordar la ley 27.563, que ha sido recientemente sancionado. Ahí tienen la fecha de publicación en el boletín oficial, que fue el 21 de septiembre del 2020, que se llama Ley de Sostenimiento y Reactivación Productiva de la Actividad Turística Nacional. La ley, si bien tiene un fundamento para justamente la reactivación de la actividad turística que a ustedes los rige, y tiene un plan de fomento para la venta, programas especiales para mejorar la actividad, nosotros, y con el fin, digamos, de este conversatorio, vamos a hacer hincapié en el título cuarto, que estableció los derechos de los consumidores que no pudieron viajar, que tuvieron visto cancelados sus viajes, sus servicios turísticos, como consecuencia de la pandemia ocasionada por el coronavirus COVID-19. Está regulado en 3 artículos, que si bien son cortos, son importantes y hay que desmenuzarlos. ¿Por qué se reguló por ley esta situación, digamos, concretas? Lo tuvieron que realizar a través de la ley porque esta situación es de excepción, es diferente a cómo se gestionan, digamos, los conflictos entre consumidores y prestadores turísticos en tiempos de normalidad. Hay algo que es importante, en la normativa se distingue a la contratación directa de la contratación mediante intermediarios. ¿Por qué es importante tener en cuenta esta situación? Porque esta ley viene
a regular de manera diferente la responsabilidad de los prestadores, en este caso turísticos, frente al consumidor, diferente de cómo tiene previsto la Ley de Defensa del Consumidor. Para aclarar las diferencias, voy a explicar primero cómo es en la Ley de Defensa del Consumidor y cómo está regulado, en este caso, en esta nueva ley que muy reciente acaba de ser sancionada. En el artículo 40 de la Ley 24.240, que es la Ley de Defensa del Consumidor, se establece la solidaridad entre todos los que estuvieron o que participaron en el polo pasivo de la relación de consumo. O sea, quienes comercializan, producen, el que pone la marca, todos los que intervienen para ofrecer un producto o servicio al consumidor son responsables solidarios. ¿Qué significa esto? Que deben responder por el todo de la obligación y yo como consumidor le puedo reclamar a cualquiera, independientemente de las acciones que tengan de reembolso entre ellos. Porque puede ocurrir que, por ejemplo, en un contrato de consumo, yo compro un producto y lo mando a través de un transporte y el producto se rompe en el viaje. Entonces, el responsable directo de la obligación de resarcir al consumidor va a ser el transportista, pero el consumidor no tiene la obligación de indagar a cuál de los miembros de la cadena que participaron para ofrecer el producto es el responsable. Puede demandar o denunciar a cualquiera y ese que ha sido elegido por el consumidor deberá responder ante el consumidor y luego tendrá que pedir el reembolso a quien realmente haya sido el responsable del daño. Entonces, esta ley, justamente, acá lo que es importante que ustedes sepan como prestadores es que no se considera las reprogramaciones o las cancelaciones de los servicios turísticos que no se hayan realizado, no hubo un incumplimiento, justamente porque hubo una situación excepcional que provocó la falta de realización de los contratos. Por eso la ley hace una diferenciación y trata de manera diferente a la que contrataron directo o a la contratación por medio de intermediarios. Entonces, no los hace responsables solidarios de manera legal, sino que le endilga a cada uno una responsabilidad distinta y le pone un límite. El consumidor sí tiene que indagar a cuál de los proveedores los va a reclamar. Ahora vamos al artículo 27 que habla de la contratación directa. Y en este caso, de quién le pesa, digamos, quién es el sujeto responsable de la obligación, hace referencia cuando el consumidor contrata de manera directa con el proveedor, en el caso de establecimientos hoteleros y alojamientos temporarios, y en los casos de las empresas de transporte en cualquiera de sus modalidades. Ahí tenemos que tener en cuenta que cuando es pasaje de avión, estamos hablando de los vuelos de cabotaje. El objeto de la contratación, nos referimos a qué situaciones son las que son objeto de esta regulación, son los servicios contratados que se hayan visto impedidos con motivo de la pandemia hasta que se levanten las medidas de restricción. Ahora bien, ¿qué opciones le da la ley al consumidor turístico? Le da 3 opciones y las pone de manera alternativa. ¿Qué significa esto? Que el proveedor no tiene la facultad de brindarle la opción que mejor le convenga, sino que la obligación es darle las opciones de manera alternativa y la que elige el consumidor es la que debe cumplir. Entonces, la primera opción, por eso no es en orden, sino es alternativa, son facultades del consumidor. La primera opción es la reprogramación de los servicios contratados. ¿Para cuándo? Sería la pregunta. Tiene que ser darle la posibilidad de que lo pueda reclamar, reprogramar en un plazo de 12 meses
posteriores al levantamiento de las medidas de restricción para circular en el país. O también puede darle la opción de entregarle un voucher por el servicio contratado u otro servicio que pueda aceptar el consumidor. ¿Para cuándo? Del mismo modo, en el plazo de 12 meses posteriores al levantamiento de las medidas de restricciones de circulación. Y la última opción que se le da es la posibilidad de solicitar el reintegro del monto abonado, con una modalidad, digamos, que es hasta 6 cuotas iguales, mensuales y consecutivas, y la primera cuota se vence a los 60 días desde que recibe solicitud por parte del consumidor. Como verán, estas opciones, digamos, han tratado de equilibrar esta situación en la que se han visto inmersos tanto los proveedores turísticos como los consumidores. O sea, todos se han visto perjudicados por una situación que es externa. Por eso decimos que no hay incumplimiento contractual. Pero esta es la forma que la legislación ha optado para gestionar los conflictos que se han suscitado. Ahora vamos a pasar a la contratación mediante intermediarios, que muchos de ustedes seguramente están dentro de esta categoría. Los proveedores turísticos comprendidos como intermediarios los define también esta ley y hace una remisión al artículo 4 del decreto reglamentario 2082 del año 72 de la ley 18829, y los define, que son las empresas de viaje y turismo, las agencias de turismo y las agencias de pasaje. Entonces, en este caso es igual, el objeto son los viajes y servicios contratados que se han visto impedidos con motivos de la pandemia. Bueno, en este caso, ¿cuáles son las soluciones que ofrece la ley? También son opciones a favor del consumidor. ¿Qué me pone como primera opción? ¿Reprogramar el viaje o recibir un voucher? ¿Para cuándo? En el plazo de 12 meses, desde finalizar las medidas de restricción ambulatoria, bueno, las prórrogas que pueda haber. ¿Por qué monto? Por el equivalente al reembolso que me hubiese correspondido recibir. Luego, me da la posibilidad, vencido el plazo de validez de ese voucher y por razones que no la haya utilizado, que no tengo que acreditar el motivo por el cual no voy a tener derecho a solicitar el reembolso completo de cualquier pago que haya realizado. No obstante esta regulación, siempre el consumidor va a tener la opción de resolver el contrato. Para decirlo en términos más fáciles, de querer finalizar el contrato. Pero esta resolución va a tener límites. La obligación de reembolso por parte del proveedor turístico va a estar condicionada justamente a que el proveedor directo le haya realizado el reembolso a la agencia de pasaje o a la agencia de viaje. Y en esto es que yo les digo que decimos que la obligación se convierte en divisible, porque yo como agencia solamente voy a responder hasta lo que yo obtuve de devolución. O sea, ahí es donde se materializa, digamos, lo que venía diciendo en cuanto que no rige la solidaridad legal. O sea, en tiempos normales y fuera de los casos de esta situación de pandemia, si viene un consumidor y me reclama por un pasaje a una agencia, debe responder. No importa si no le devolvió, si se gestionó, si el proveedor directo cumplió o no cumplió. Son todos los integrantes de la cadena de comercialización responsables solidarios, pero con esta ley y por motivo de la pandemia de manera excepcional, la obligación se convierte divisible. Entonces, no rige esta solidaridad legal y como agencia de pasaje, como intermediario, solamente respondo hasta lo que he recibido del proveedor directo. Por eso decimos que la obligación de reembolso es total,
si el prestador turístico directo hizo la devolución del importe total. Y es parcial solamente en la medida que los proveedores hasta la cuantía de lo que recibí como del proveedor directo. Y también a esa cuantía la puedo hacerlo mixta, por eso decimos también que es divisible, porque puede ser algo en dinero y algo en servicio para reprogramar, y lo puedo ir descontando también del valor. Pedido de solicitud de reembolso también tiene 60 días desde que me piden la resolución del contrato para hacer el pago del dinero. Hasta ahí es lo que vinimos hablando sobre servicios turísticos en general. La ley hace una referencia, dejó, digamos, librado aparte el servicio de turismo estudiantil. No lo rigió en la ley 27.563, sino que lo dejó librado a una resolución de la autoridad de aplicación, que es el Ministerio de Turismo y Deporte de la Nación. Son conceptos que seguramente ustedes los pueden conocer en la ley 25.599, que es la ley de agencias de viajes turísticos. Se define los dos contratos que van a quedar comprendidos en esta regulación que vamos a hacer referencia a continuación, que son los viajes de estudio y los viajes de egresados. A los viajes de estudio se los define como las actividades formativas integradas a la propuesta curricular de las escuelas y que son organizadas y supervisadas tanto por los padres como las autoridades escolares. En cambio, los viajes de egresados justamente son los que no están dentro de la currícula, que tienen un propósito de recreación y esparcimiento y son organizadas por los padres de forma paralela, digamos, con las autoridades escolares, pero no por ello dejan de tener, digamos, regulación legal. La resolución del Ministerio de Turismo y Deporte de la Nación es muy nueva también, es del 3 de noviembre de este año, fue publicada en el Boletín Oficial, es la 498 del 2020. ¿A quién está destinada? A los proveedores de turismo estudiantil que están inscritos en el registro de agentes de viajes de este ministerio, y el objeto justamente son los servicios turísticos, tanto de viajes de estudios como viajes de egresados, cuya prestación se vio impedida con motivo de la pandemia por COVID-19. ¿Qué establece para estos casos en concreto? Ofrecer la reprogramación del viaje de estudio y de egresado dentro del plazo de 12 meses de levantadas las medidas de restricción. Eso es lo general. Ahora bien, ¿cómo se va a manejar este procedimiento? Le debe informar al consumidor de manera fehaciente 2 fechas e itinerarios alternativos para la reprogramación del viaje, dentro de los 60 días de que se haya levantado la medida de restricción. Entonces, se levanta la medida de restricción, tengo 60 días para informarle a los distintos contingentes cuáles son las 2 fechas probables, o los itinerarios también, porque se pueden cambiar, para que puedan reprogramar el viaje. Y luego, cuando recibe la aceptación de reprogramación, en el caso que la reciba por parte del contingente, tiene 15 días corridos para notificar a la Autoridad de Aplicación Nacional. ¿Cuáles son entonces las opciones que le otorga al consumidor turista estudiantil? Tiene la posibilidad de elegir entre las alternativas informadas por la agencia de viaje y tiene un plazo de 30 días desde que recibió la notificación. Y otra cuestión que agregamos es que es una única alternativa por contingente. Y también le da la opción, o sea, en este caso también las opciones son de manera alternativa, o sea, es una elección a favor del consumidor. No se le da una orden de prelación, sino que es una opción de solicitar el reintegro de lo abonado por los servicios contratados. Esta devolución del dinero tiene algunos condicionamientos en favor de la actividad turística, por supuesto. Puede retener
hasta el 25% del precio oportunamente abonado. Y a la devolución la puede hacer en 2 cuotas mensuales consecutivas, y la primera cuota vence a los 30 días de que se notificó la solicitud de reintegro. ¿Qué nos queda como para cerrar este tema? Como toda normativa, cuando establece obligaciones a favor de prestadores turísticos o a favor de cualquier prestador de defensa del consumidor, en primer lugar, las sanciones están establecidas por las mismas leyes que rigen su materia. Y hablamos de sanciones que realiza, digamos, la autoridad de aplicación con los prestadores, que pueden ser concretas en cuanto a inhabilitaciones, caída de la matrícula. Usted seguramente lo sabe mejor que nosotros, cuáles son las opciones, digamos, que tienen dentro de su normativa específica. Pero sin perjuicio de ello, siempre va a quedar la relación de consumo inmersa en la ley de defensa del consumidor. La relación entre el proveedor y el consumidor, siempre ante un incumplimiento, va a quedar pasible de las multas que están previstas en la 24.240. Nosotros a esas las tenemos reguladas en el artículo 47, van desde apercibimiento, multas, inhabilitación. Los montos de las multas van entre 100 pesos y 5 millones. Así que bueno, eso es, digamos, un primer paneo de la normativa específica tanto para contratos turísticos como de turismo estudiantil. Perfecto, Florencia. No sé si querés que vayamos a las preguntas o que te quedaba algún material para cerrar. Sí, está faltando unas últimas resoluciones. Ahora bien, va la doctora. Perfecto. Y ahí pasamos a las preguntas. Les decía que a lo mejor ustedes conocen más que nosotros el dictado de estas últimas disposiciones, resoluciones del Ministerio de Turismo y Deporte de la Nación, que son las resoluciones que ven en pantalla y que habilitan a las agencias a atender al público por canales electrónicos, la devolución de la seña para la actividad hotelera y la posibilidad de contar con un local virtual ante las restricciones a la circulación establecidas por el COVID-19. Bueno, nada más, respondemos preguntas ahora. Perfecto. Bueno, yo un poquito voy a colaborar con lo que tiene que ver con las preguntas que están diciendo acá en el chat. Hago 2 que de alguna forma están, me parece, muy unidas y que está relacionado con, creo que, cuestiones que hablaba la doctora Avellaneda al principio, que tiene que ver con la transparencia y con la cuestión esta de la comunicación, ¿sí? Jeremías, que es de la agencia de viajes Kuntur, dice, bueno, si oralmente todo lo que dice se explica oralmente, o sea, está hablando desde la agencia, en vez de voucher se explica qué es la documentación, etcétera, etcétera. ¿Cómo queda eso asentado si se hace una denuncia? Porque es la palabra del consumidor contra la palabra de la agencia de viaje. ¿Cómo dejo expresado fehacientemente que a ese grupo claramente distinguible de vulnerabilidad le explicamos todo de forma correcta? Y la otra pregunta de Cristian, que me parece que es muy similar, es una consulta. La palabra voucher, free pass, ¿legalmente es autorizada o es publicidad engañosa? No sé si lo dijo con signo de pregunta, pero quedó ahí escrito. Doctora. Sí, es un escollo bastante grande para las empresas. ¿Saben cómo lo salvan? A través de un contrato por escrito, en palabras llanas, firmado por el consumidor y, si quieren, pongan free pass, PAX, bueno, todas esas siglas de uso universal, en palabras llanas, por escrito y firmado por el consumidor. Es una buena forma de acreditar, pero les aclaro, más allá de darles ese documento, necesariamente al consumidor hay que explicarle. Obligación de información se agota en ese punto del contrato cuando el consumidor entendió. Hay
distintos tipos de pasajeros, ustedes lo saben, los pasajeros frecuentes no necesitan tanta información, inclusive para la jerga que se utiliza en el turismo, pero ustedes los van a distinguir, hay pasajeros que merecen un nivel de explicación superior, y hasta que ese pasajero no lo haya entendido, no se va a agotar el deber de información que tienen ustedes en ese punto del contrato. Después vendrá otro y otro y otro. Es una sana costumbre que es tiempo, pero se ahorran problemas, porque como dijo Kuntu, sí, cuando nosotros solo tenemos la palabra contra la palabra, la propia ley dice que se resuelve la cuestión a favor del consumidor. Entonces tenemos que evitar esto de que sea palabra contra palabra, digamos. Y otra cosa, cuando se hace firmar un papel, el consumidor no tiene que salir de la agencia sin copia de ese papel. Porque también, si no, nos van a tener que demostrar que se les ha entregado copia. Si el consumidor dice, no me entregaron, y ustedes dicen que sí, van a tener que demostrar que entregaron copia. Entonces, de todo lo que firme el consumidor, se le entrega una copia. Es la manera más sana de contratar, de evitarse problemas y sobre todo de garantizar los derechos que tiene el consumidor por ley, que como vimos, hoy está equiparado a un consumidor hipervulnerable. Perfecto, doctora, gracias. Sí, hay un par más. Dice, en el caso, bueno, Nazareno, dice, en el caso del receptivo, estamos hablando, cuando la agencia mayorista solo nos contrata las excursiones y los traslados, y el pasajero se queja por el hotel del que nosotros no nos hemos ocupado, ¿a quién le tiene que reclamar el pasajero? Justamente al proveedor directo, o sea, la agencia responde por los servicios que le vende, digamos, que intermedia con el consumidor. Si el consumidor realiza las excursiones con la agencia y el hotel lo contrató directo, por supuesto que no tiene ninguna intermediación, entonces tampoco debe ser denunciado o debe gestionar la solución por un servicio en el que no intervino. ¿Cómo hacemos, otra pregunta, cómo hacemos en estos tiempos para que un consumidor firme un contrato o comunicación? Estamos hablando de estos tiempos, me imagino, de la virtualidad. Justamente las resoluciones de la Dirección Nacional del Ministerio de Turismo de la Nación ha tomado distintas resoluciones para suplir y cambiar, digamos, todo lo que hacíamos antes físico por lo virtual. Por eso autorizó atender de forma virtual, autorizó a tener el local virtual. Entonces, también los contratos los podemos hacer a través de los mails. Los mails para el derecho tienen pruebas, son en la categoría son medios de pruebas que son de principio de prueba por escrito. Entonces, para el sistema de gestión de conflictos en defensa del consumidor tienen valor porque es el medio normal por el cual se llevan a cabo las relaciones de consumo. Perfecto, bien. Le hago otra pregunta, ya que dijo eso Florencia, que por ahí me pasó en un caso de un reclamo. El caso del diálogo por WhatsApp, ¿sí? Que por ahí se utiliza mucho hoy por hoy, inclusive para ofrecer, vender y mandar documentación. ¿También tiene alguna validez desde lo legal o en este caso el mail es el que se tomaría como válido? Cuando se presentan las denuncias, se hace un análisis integral. Se tiene en cuenta tanto que la información vertida al consumidor lo determina la conducta posterior. Yo les voy a dar un ejemplo con otros rubros para que ustedes puedan entender. Reclamaban de que el consumidor no cumplía con la obligación de pago ante una concesionaria sobre su plan de ahorro. Pero resulta que el consumidor alegaba que no había sido informado de la cuenta porque en la negociación inicial había dos números de cuenta. Uno, que es la primera cuota que va para la concesionaria, y la segunda cuota va para el plan de ahorro. Entonces el consumidor
siempre pagaba la cuota del concesionario. Entonces era evidente que había sido mal informado, porque su accionar posterior había sido erróneo por una mala información. Entonces la concesionaria no podía probar que le haya dado por escrito 2 cuentas donde debía realizar las transferencias. Entonces, a lo que voy Perfecto. es que el comportamiento del consumidor está inducido por una información. ¿Y quién es el profesional que debe darla? El prestador. Entonces, podemos tener mail, podemos tener WhatsApp, pero es un conjunto, porque también ustedes me pueden decir, sí, pero yo puedo modificar los mensajes de WhatsApp y armar algo que en realidad no está. Entonces, es una prueba más para valorar en el proceso. Pero todo sirve. Sirven los mails, sirven los WhatsApp, sirven fotos, sirven las facturas, sirve todo lo que nosotros podamos integrar para probar que tal situación fue llevada a cabo de la manera que lo digo. Perfecto. Una pregunta. Marcelo Col, que también es de una agencia de viajes de la provincia, dice, cuando vendemos un paquete internacional, generalmente se realiza la cotización en dólares y las devoluciones que realizan las compañías aéreas demoran 180 días, son en pesos, a veces con retención del 5 al 18% y a valor dólar oficial en el momento de hacer la operación. Bien, bueno, esta ley es una ley nacional que ha tenido el lobby, ha tenido el acuerdo, el consenso, la participación tanto de los agencias de turismo como de los consumidores. Entonces, en ese desequilibrio que hay, tenemos que tener en cuenta que ya está decidido por medio de esta ley cómo va a ser la gestión de los reclamos. O sea, así va a ser. Tanto para el consumidor que pueda decir que no quiere que le devuelvan en 2 cuotas, lo tiene que aceptar porque así está establecido, como el proveedor que lo tiene que devolver como lo establece la ley. En cuanto al tipo de la moneda, lo que tenemos que tener en cuenta es qué moneda pagó. O sea, si yo pagué en dólares, tengo que recibir los dólares. Si pagué en pesos, tengo que recibir los pesos. Creo que ahí responde la pregunta. Justo Marcelo había aclarado cola y decía el cliente quiere el reintegro total al valor del dólar hoy, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Y bueno, obviamente que ellos reciben el reintegro al dólar del momento de la operación, digamos, es lo que quería plantear eso. Bien, bueno, el ¿Sí? punto está en qué moneda pagó, entonces el punto que va a resolver. Y la solución está en la ley, tanto la tienen que aceptar los consumidores como la tienen que aceptar los proveedores. Bien, bueno, antes de terminar, voy a aclarar cómo vamos a gestionar en caso que recibamos denuncias por parte de los consumidores. La dirección lo primero que va a hacer al recibir la denuncia va a ser notificar, informar, educar a los consumidores cuáles son las opciones que le da la ley para que adecuen su pretensión a las opciones legales. Luego de eso, cuando decidan, digamos, cuál es la opción, si va a ser la reprogramación, el voucher o el reintegro, se los va a notificar a los proveedores, a ustedes, para que cumplan con la opción que ha sido elegida por el consumidor. Entonces, dependiendo cuál sea la opción, se va a suspender la actuación administrativa hasta que se cumplan los plazos. En caso que no cumplan, en caso que cumplan, se archiva la causa. Y en caso que no cumplan, se va a iniciar el procedimiento administrativo de defensa del consumidor en contra de la agencia. Y a su vez se va a notificar a la Autoridad de Aplicación Nacional. Bueno, acá en el conversatorio nos acompaña la licenciada Gabriela Col, que es la secretaria de Gestión Turística, así que le damos la palabra, así los pueda saludar y le damos el agradecimiento por estar acompañándonos. Bueno, buenos días a todas y todas. Agradecerles a ustedes, doctoras Florencia y Mónica, por darnos este espacio. La verdad que para el sector del turismo es muy importante, ya que con las nuevas resoluciones, decretos y esta nueva situación en pandemia, para el sector tenía muchas dudas, muchos cuestionamientos y reclamos, que bueno, que nos sirve para
para que el sector privado se sienta, o sea, se informe y también colaborar con eso. La idea es tener este contacto con ustedes en defensa del consumidor para ayudar no solamente a los consumidores, sino también a los prestadores. Así que bueno, agradecerles este espacio, que es un inicio para seguir trabajando en conjunto. Bueno, Álvaro y todo el equipo que estuvo trabajando en conjunto con ustedes para desarrollar este conversatorio, y bueno, que sea el primero de muchos para un futuro seguir trabajando juntos. Muchas gracias. Así es, justamente desde Defensa del Consumidor hacemos intervenciones en las distintas áreas en base a la temática que la coyuntura va desarrollando y se van presentando, y con una clara acción preventiva. O sea, queremos que conozcan la normativa y que no se generen conflictos de consumo, porque todos sabemos cuáles son las reglas que tenemos que cumplir y aceptar. Desde la dirección dejamos, bueno, ahí creo que quedó en la última escribina el mail, si no ahora lo ponemos en el chat. Tienen esa posibilidad, digamos, de escribirnos, de hacer consultas, estamos a disposición, y bueno, con toda la predisposición de trabajar conjuntamente. Perfecto, Florencia, muchas gracias. Gracias, Gabriela, también. Bueno, ahí tomamos nota de los mails que pasaron los participantes para después enviarle documentación complementaria. Y también, bueno, ahí dejé el mío, que es alvarovelarga2023@gmail.com, para que, bueno, también los prestadores, si quieren hacer por otra vía, que es consultarlo, enviármelo a mí, y yo le hago la devolución y le respondo con lo que me deje ahí la gente de Dirección de Defensa del Consumidor. Así que de nuestra parte, de Gabriela y el caso mío, bueno, también gracias a los prestadores turísticos que hemos invitado para que se sumen a la charla. La verdad que me pareció muy interesante el número de personas interesadas, y bueno, como decía Gabriela, seguramente habrá otras instancias, así que bueno, agradecer a todo tu equipo. Sí, también aprovecho para disculparnos, a veces el internet, la verdad es que va y viene, se nos complica, pero bueno, la voluntad está, la información está, le vamos a la presentación que hicimos, y bueno, a disposición, muchas gracias, y seguimos trabajando para protección de los consumidores y también de los prestadores, en equipo. Muchas gracias a todos, Hasta muy luego. amables. Muchas gracias a todos. Que estén muy bien. Hasta luego. Chau, chau, gracias. Chau, chau.